Buenas tardes, mis queridos amigos. Dios nos bendice rica y abundantemente en este 38 día de Cuaresma, Jueves Santo. De inmediato, comenzaremos con la lectura de la palabra diaria del día de hoy y posteriormente con la lectura de nuestro folleto de Cuaresma, Ayuno y Celebración, en la voz de María Isabel. La palabra diaria del día de hoy, Jueves Santos, 9 de abril del 2020. Su palabra central es servicio. Y la afirmación dice así: al servir a los demás, encuentro mi verdadero propósito. Al servir a los demás, encuentro mi verdadero propósito. Al servir a los demás, encuentro mi verdadero propósito. El Jueves Santo lleva ese nombre debido al mensaje que Jesús compartió con sus discípulos en el aposento alto durante la última cena. En el Evangelio de Juan 13:34, Jesús le dijo: un mandamiento nuevo le doy, que se amen unos a otros, así como yo lo he amado. Ámense también ustedes unos a otros. Antes de darle ese mandamiento, Él lavó los pies de los discípulos, diciendo: porque le hemos puesto el ejemplo, para que lo mismo que yo he hecho con ustedes, también ustedes lo hagan. Juan 13:15. Honro esas palabras y sigo el ejemplo de Jesús. Honrando su mandamiento, sirvo a otros, encontrando la presencia de Cristo en todos. Mahatma Gandhi compartió: la mejor manera de encontrarse a ti mismo es perdiéndote en el servicio a otros. Esta palabra de está sustentada en Proverbios 27:19, que dice: en el agua se refleja el rostro y en el corazón se refleja la persona. Ahora vamos a leer la lectura del folleto Ayuno y Celebración correspondiente al día de hoy, Jueves Santo, 9 de abril. Celebro la seguridad de la abundancia. Cuando creemos nuestra historia de escasez, nos cerramos al mundo de la abundancia y la generosidad. Esta historia de escasez no es cierta, porque el mundo y todos sus habitantes se pertenecen el uno al otro para cuidarlo. Festejar la abundancia significa prestar atención a lo que ya tenemos, nutrirlo, agradecerlo y luego compartirlo. Al hacerlo, lo que tenemos se expande. En la narrativa del Evangelio del Jueves Santo, Jesús lava los pies de los discípulos. En su gran acto de humildad, el espacio entre Jesús y otro se llena con una toalla. La toalla se convierte en uno de los símbolos más grandes de la abundancia, una demostración de pertenencia que contrasta grandemente con la forma del mundo. Este poder de pertenencia está expandiendo lo que ya está presente en nuestras vidas. Festejar en abundancia es humildad compartida, intimidad divina y servicio amoroso. Festejar en abundancia significa preguntarme diariamente: ¿cómo necesito ser para que conozca el amor? O la alegría, paz, seguridad, compasión. Festejar es una invitación a triplicar el acto de humildad, pertenencia de Jesús, dándonos así acceso a una gran energía, la generosidad para ver el mundo abundante en el que vivimos. Y seguimos con nuestra clase de hoy, Getsemaní. Mis queridos amigos, como hemos visto, esta palabra diaria es parte de la última cena, porque los acontecimientos que vamos a narrar ahora continúan después de la cena cuando Jesús sale con sus discípulos a Getsemaní. Antes de profundizar en nuestra clase, vamos a hacer nuestra afirmación que acostumbramos para dar inicio a nuestra clase. Decimos todos juntos: estamos abiertos y receptivos al Espíritu vivo de la verdad de Dios. Gracias, Dios, por una buena clase. Lo primero que tenemos que decirle es que Getsemaní en arameo significa lagar de aceite. Era un huerto o bosque de olivo ubicado al pie del Monte de los Olivos, frente a Jerusalén y al este del torrente de Cedrón. Era un lugar de frecuente reunión de Jesús y sus discípulos. Y luego de finalizada la cena, como dijimos, Él se dirige con sus discípulos al jardín.
Ya en el lugar, dejó a 8 de sus discípulos en algún lugar y se retiró más adelante del huerto, acompañado de Pedro, de Santiago o Jacobo y Juan. Vamos ahora a escuchar la cita bíblica que nos respalda la clase y que encontramos en Marcos 14, del 32 al 42. Y se hizo la luz. Jesús en Getsemaní. Midieron pues a un lugar que se llamaba Getsemaní, y dijo a sus discípulos: Sentaos aquí, entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacob y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse, y les dijo: Mi alma está muy triste, hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. Yéndose un poco adelante, se postró en la tierra, y oró que si fuese posible, pasase de él aquella hora. Y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Vino luego y los halló durmiendo, y le dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró, diciendo las mismas palabras. Al volver, otra vez lo halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño, y no sabían qué responderle. Vino la tercera vez y le dijo: Dormid ya y descansad. Basta, la hora ha venido. He aquí, el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos, he aquí, se acerca el que me entrega. Y se hizo la luz. Esta oración, mis queridos amigos, ha tenido diferentes interpretaciones, llegando incluso a decirse que la agonía de Jesús en el huerto se debió a que tenía miedo de afrontar los acontecimientos que pocas horas después tendrían lugar. Se habla de que lloró sangre y de que rogó al Padre que pasase de él este cáliz, si fuera posible. Es innegable que en este jardín Jesús ha iniciado el ciclo final para alcanzar su meta, la manifestación a la perfección de su desenvolvimiento espiritual, que es su identificación plena con la divinidad, el Jehová de las Escrituras hebreas y el Cristo de las Escrituras cristianas. Nosotros en Unity, como Escuela de Cristianismo Práctico, tenemos una interpretación diferente de estos acontecimientos. Espiritualmente, Getsemaní es simbólico de la lucha que se presenta en nuestra conciencia cuando comprendemos la verdad como la única realidad y tenemos que romper el yo personal, el ego ya disminuido a su máxima expresión. Recordemos que este trabajo con su ego comenzó el domingo de Gramo, cuando estaba subido en el asno, estaba doblegando ese ego, esa personalidad. Y todo eso para manifestar su individualidad, el Cristo. La oración de Jesús en el huerto es una clara demostración de que la personalidad se revela, no quiere enfrentar los retos, porque esos estados erróneos de conciencia están muy centrados en nosotros, en nuestro subconsciente, y no quieren salir. Y parecen querer crucificar al Cristo en nosotros. Pero Jesús, el hombre, al igual que tú y yo, tiene el libre albedrío de tomar la gran decisión y de una manera consciente, que es la voluntad como poder ejecutivo de la mente, se somete fielmente a la voluntad divina, negando el error y exclamando: no mi voluntad, Padre, sino la tuya. Recordemos que al principio de su ministerio,
Jesús hizo esta misma afirmación cuando surgió victorioso de las tentaciones de sus pensamientos en el desierto. Y ahora, para cerrar el ciclo, está sometiendo esa voluntad personal, aceptando la voluntad del Padre. Espiritualmente vemos que la corriente de vida no redimida en nuestra conciencia, representada por Judas, aparentemente le da la espalda al Cristo, traicionándolo. Jesús, acompañado de Pedro, que simboliza la fe, de Jacobo, el discernimiento o sabiduría, y de Juan, el amor, decide fortalecerse por medio de la oración. Pero reconoce que hay un trabajo que tiene que hacer él personalmente, y por eso se aleja un poco de ello y se dirige directamente al Padre. Y aquí tiene esa unificación con esa mente divina en él, y esa unidad con su Padre hace que diga que si es posible, pase de él esa copa, pero más no mi voluntad, sino la tuya. Este procedimiento lo hace Jesús 3 veces. Y cada vez que lo hacía, iba donde sus 3 discípulos que no habían podido velar con él y se habían dormido. Y les reclama por esto, porque ese estado de conciencia reconoce que el espíritu está dispuesto, pero que la carne es débil. Por eso tenemos que orar sin cesar para no caer en tentación. Y luego de estar fortalecido, de haberse unificado con su Padre, Madre Dios, reconociendo y aceptando que hay que vencer el reto y crucificar el error, entonces decide seguir adelante, de acuerdo al plan divino de perfección, que fue la gran demostración que nos hizo al vencer el pecado, el error y la muerte, trayendo a manifestación la divinidad inherente al Hijo del Hombre, mostrando la imagen y semejanza de Dios. Mis queridos amigos, no podemos negar que tú y yo y el mundo, en sentido general, estamos viviendo un Getsemaní. Pero precisamente tenemos el ejemplo del Maestro Jesús de cómo vencerlo. Con fe, con sabiduría y con amor, iniciamos ese proceso interno en nuestra conciencia, negando el error, comprendiendo que la verdad que es Dios en ti y en mí es la única realidad, sin importar las apariencias y los nubarrones que estamos enfrentando. Por eso, en este momento yo te digo que Dios es todo y en todo. Vamos a sacrificar toda esa conciencia de error que hemos construido a través de la cultura de la grasa. No tengas miedo, porque sin importar lo oscura que sea la noche que estamos viviendo, hay un mañana, hay una luz, hay una victoria. Recordemos la palabra del Maestro: yo soy la luz del mundo. Y tú y yo somos la luz del mundo. Solo tenemos que dejar que nuestra luz brille para borrar esa vieja conciencia y comenzar a manifestar esa conciencia divina en manifestación como lo hizo Jesús. Y de esa manera tú y yo vamos no solo a llevarnos el virus que hoy nos azota, sino cualquier situación que tengamos que enfrentar en nuestras vidas. Porque por eso te invito que te apropies de esta oración en canto del reverendo Coco Gramo, donde decidimos soltar miedos, temores y conceptos erróneos, aferrados al amor misericordioso que es Dios en ti y en mí
y en toda su creación. Suelto y dejo ir, no tengo temor. Suelto y dejo ir, no tengo temor. Suelto y dejo ir. No tengo temor, no hay temor, porque en amor me entrego a mi Dios. Suelto y dejo ir, no tengo temor. Suelto y dejo ir, no tengo temor. Suelto y dejo ir, no tengo temor, no hay temor, porque en amor me entrego a mi Dios. Suelto y dejo ir, no tengo temor. Suelto y dejo ir, no tengo temor.
mis amigos, suelta y deja ir. Suelta, deja ir cualquier temor, cualquier ansiedad, cualquier duda, porque Dios está a cargo de nuestras vidas y de nuestros asuntos. Dios tiene el control. No importa las apariencias que estamos enfrentando, Dios siempre tiene el control. Pero tú y yo tenemos que soltar y dejar ir esos pensamientos de error, esa vieja conciencia y manifestar esa conciencia divina que es el Cristo en ti y en mí. Y vamos a finalizar con este pensamiento, con esta afirmación que nos dice: los pensamientos erróneos han pasado. Soy una nueva criatura en Cristo. Yo, al igual que Jesús, invoco el poder de Dios para disolver pensamientos erróneos. Dejo que mis pensamientos sigan el patrón establecido para mí por Jesucristo. Vuelvo y te repito. Los viejos pensamientos erróneos han pasado. Soy una nueva criatura en Cristo. Al igual que Jesús, invoco el poder de Dios para disolver pensamientos erróneos. Y dejo que mis pensamientos, esos nuevos pensamientos, sigan el patrón establecido por mí, por Jesucristo. Confiados y serenos en esa verdad, sabemos conscientemente que luego de este Getsemaní manifestaremos una resurrección. Bendecidos somos si así lo creemos y lo traemos a manifestación en nuestra vida diaria. Dios te bendice ahora y siempre. Amén.